sido leída. Tiene la palabra el congresista. ¿Quién va a leer? ¿De Salud? Vicepresidente de la Comisión, Dalmiro Palomino, hasta por 10 minutos. Presidente, muy buenas tardes. Saludar a todos los parlamentarios. Hoy día voy a sustentar el dictamen del proyecto de ley 450 de 2016-CR, que propone la ley que incorpora al capítulo quinto a la ley 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud y Población, que se origina en el proyecto de la ley presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativas del congresista César Vázquez. El proyecto ha recibido opinión favorable del Colegio Médico del Perú, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Educación y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Justificaciones del proyecto. La diabetes tipo 2, que afecta a cerca del 90% de las personas que padecen dicha enfermedad, es un mal que se puede prevenir. Sus factores de riesgo se vinculan con malos hábitos alimenticios y ausencia de actividad física. Por ello, se considera que en el ámbito educativo familiar, comunal, se puede orientar la adopción de hábitos saludables, y que otra medida eficaz para combatir esta enfermedad es fortalecer el diagnóstico temprano que posibilita la atención oportuna y efectiva de la enfermedad. Por ello, la Comisión de Salud y Población considera que la incorporación del capítulo 5 propuesto permitirá promover la coordinación multisectorial y intergubernamental. Asimismo, posibilitará fortalecer el rol preventivo del Estado a cargo del Ministerio de Salud, de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo en sus respectivos campos de acción, así como de los gobiernos regionales y locales, cada uno en el ámbito de sus competencias y funciones, persiguiendo el objetivo común de cubrir los espacios en los que se desenvuelven los ciudadanos. La fórmula legal del dictamen plantea incorporar el capítulo 5, acciones de prevención, en la ley 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, a fin de establecer el mecanismo de trabajo coordinado entre los Ministerios de Salud y Educación para contemplar estrategias de identificación y actividades de prevención, promoción, educación y atención a los diabetes dirigidas a los alumnos de todo el nivel, que se materialicen en el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes de MINSA. Disponer que los Ministerios de Salud y de Trabajo y Promoción de Empleo implementen acciones de prevención y promoción para la lucha contra la diabetes, para lo cual los empleados públicos y privados brindarán las facilidades del caso. Se prescribe asimismo que la diabetes no debe ser causal que impida el acceso al trabajo o que justifique el cese laboral. 3. Establecer la coordinación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y locales para la promoción de buenas prácticas en los establecimientos de expendio de alimentos, así como para la difusión de información nutricional. Beneficios esperados. La aprobación de la presente iniciativa legislativa, que no genera gasto al Tesoro Público, permitirá que la población acceda de forma eficiente al conocimiento necesario para prevenir y evitar
la diabetes, además de facilitar el libre acceso a la información, control, tratamiento oportuno dentro del ámbito de desarrollo personal, laboral y territorial más cercano. Por lo tanto, señor presidente, solicito el voto a favor del Pleno, concluyendo el debate correspondiente. Pongo en debate, presidente. Gracias, congresista Palomino. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición. Tiene la palabra congresista Hernando Ceballos. Señor presidente, muy buenas tardes. Este proyecto, que es muy interesante, de modificación de la Ley de Protección del Paciente Diabético, me parece que hay un elemento que se podría incorporar que es realmente clave, porque no hay un solo tipo de diabetes. Hay una diabetes 1, una diabetes 2. La diabetes tipo, en la ley no está especificado estos dos tipos de diabetes. Y el tema es que son dos enfermedades que se llaman igual, pero una es tipo 1 porque tiene una génesis totalmente diferente. La diabetes tipo 1 es una enfermedad de tipo autoinmune, que no se previene, que tiene que ver con que las células que producen la insulina se destruyen en el páncreas. Entonces, lo que sucede es que esto aparece como una emergencia. Y entonces, cuando uno analiza los protocolos del Ministerio de Salud, encuentra, tanto en los establecimientos de salud como en los hospitales, que no están preparados para tratar a este tipo de diabetes, que necesitan, por ejemplo, tiras reactivas para el contagio de la glucosa de manera inmediata, que necesitan jeringas, que necesitan un tratamiento con tipos de insulina modernas que no están generalmente en los establecimientos, que son insulinas análogas. Entonces estamos hablando de dos tipos de diabetes que no están diferenciadas en la ley. Entonces es importante señalar, ya que estamos hablando de una modificación a la Ley de Protección del Paciente Diabético, que se señale que en el caso de los pacientes con diabetes 1, el Poder Ejecutivo debe disponer su incorporación en el reglamento, en las guías técnicas, para brindarle una adecuada atención, porque además estos pacientes, porque además usan digamos, algunos equipos que detectan el valor de la glucosa en el cuerpo de la persona, necesitarían un tratamiento arancelario, incluso especial para estos pacientes. ¿Cuántos son estos pacientes? Se calcula que el 10% de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 1. Estamos hablando de alrededor de 100.000 niños y jóvenes que tienen esta enfermedad. Y además en los protocolos no se cubre más allá de los 18 años, señor presidente. Entonces yo quiero proponerle al autor del proyecto y a la comisión que se incorpore un texto sustitutorio que señale lo siguiente: el Poder Ejecutivo, dentro de un plazo de 60 días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, adecúa el reglamento de la ley 28553, que es esta ley, y las disposiciones técnicas y clínicas para garantizar la atención, control y tratamiento específico de la diabetes 1. Porque, colegas, una cosa es ser diabético en general y otra cosa es el paciente diabetes 1, que es el paciente que se complica más, que es el paciente que entra por las emergencias y que necesita un tratamiento de insulina especial, muchos de ellos, y no se puede generalizar, porque cualquier médico, y más los endocrinólogos y la Sociedad Peruana de Endocrinología ya ha señalado una posición frente a esto. El Estado tiene que facilitar el tratamiento de este tipo de pacientes, que no son pocos y además que no tienen en este momento los derechos adecuados, porque incluso para asegurarlos en el sector privado es un problema, porque son pacientes obviamente caros, pero el Estado tiene que responsabilizarse para que las guías y protocolos del Ministerio de Salud estén adecuadas también a este tipo de pacientes, para que tengan derecho a la salud de manera eficiente, real, en los establecimientos donde deben existir los equipos, digamos, las insulinas, las tiras reactivas, las jeringas que necesitan estos pacientes. Yo quiero mocionar esto, señor presidente. Creo que es una oportunidad, ya que estamos tratando de una modificación de la Ley de Protección del Paciente Diabético, incluir, ¿no?, en este texto sustitutorio, en las disposiciones complementarias, para enriquecer esta ley y hacerla llegar de manera específica a estos pacientes. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Reati. Sí, presidente, esta ley, si bien es cierto, casi no tiene ninguna relevancia, casi que es inocua, debería ser destinado más o menos a políticas públicas para atender este tipo de enfermedades, tanto la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En realidad, cada vez más hay peruanos que sufren de esta enfermedad y cada vez incrementa día a día en la zona norte del país, en mismo Lima, en la parte de la Amazonía peruana. Son pacientes, son personas que cada día más padecen de este mal de la diabetes tipo 2. Pero con esto lo que estamos haciendo es tratar más bien de decir, vamos de buenas prácticas de alimentación con política, conjuntamente el Ministerio de Salud, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales para poner, más o menos decir, a los centros de expendios de comida. Muy bien, vamos a legislar sobre cada tipo de enfermedad, de repente mañana vamos a legislar sobre el lupus, de repente mañana vamos a legislar, ¿qué diría yo?, sobre otros tipos de enfermedades que también tenemos que poner esto buenas prácticas, o es una política pública destinada, mejor dicho, a la prevención de este tipo de enfermedades. Y es obligación del Ministerio de Salud, de políticas públicas, prevenir esta enfermedad que es degenerativa y es lamentable este tipo de información. Y cuando uno va al hospital, cuando uno va a tratarse, primero la escasez de endocrinólogos en el país. Es increíble. Va, pide, le dan cualquier tipo de medicinas, le dan una metformina, no hay metformina. ¿Me pide interrupción la congresista? Perdón. Ya, entonces, esta situación es una situación lamentable, porque esto, lo único que va a hacer esta ley, va a ser una ley más que se pone, pero que no se va a ejecutar, que no se va a poder dar, porque es inocua. No contribuye en nada realmente a la prevención y sobre todo cuando ya tienes la enfermedad, eres para que te puedas curar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Reati. Señores congresistas y a los señores asesores, por favor, mantener un poco más de silencio en el hemiciclo para poder escuchar las exposiciones de los congresistas. Tiene la palabra congresista Narváez. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. La incorporación de este capítulo en la ley para la lucha contra la diabetes es muy importante, presidente, colegas, y no solamente porque ha sido aprobado dentro de la comisión por unanimidad, sino sobre todo porque se trata de hacer un trabajo de prevención con la participación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, para que se trabaje desde el nivel de los niños. Y también se incorporen todos los niveles de gobierno, o sea, el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales. No va a significar uso de mayores recursos del Estado, por lo tanto, yo creo que merece el respaldo de todo el Congreso de la República, porque hay muchos ciudadanos en nuestro país que sufren de este mal. Y creo que con un trabajo de prevención vamos a hacer una lucha mucho más estratégica, más planificada y con mejores resultados en bien de la salud de nuestro pueblo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Palomino, vicepresidente de la Comisión de Salud. Un cuarto intermedio para incorporar los cambios. ¿Sí? Solicito un cuarto intermedio para incorporar. Presidente, solicito un cuarto intermedio para incorporar los cambios que están solicitando, presidente. Ok, congresista Palomino, entonces se pasa a cuarto intermedio. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa del Consumidor, proyecto de ley 1155. Se propone modificar la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para regular los contratos celebrados por
por vía electrónica o telefónica. Punto 7 de dictámenes de la agenda virtual. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa del Consumidor que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley 1155-2016, que dio origen al dictamen en debate, fue presentado por el congresista Johnny Lescano Ansieta. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del 17 de abril del 2018 y propone en un artículo único modificar el literal del artículo 47 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a la protección mínima del contrato de consumo, el que establece lo siguiente: los proveedores pueden contratar por vía electrónica o telefónica, siendo responsables de acreditar que la información relevante sobre el producto o servicio fue puesta oportunamente a disposición del consumidor y en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la celebración del contrato deben enviar al consumidor por medio escrito o virtual el contenido del contrato, especificando la información relevante, las condiciones contractuales aceptadas y, de ser el caso, el plazo de desistimiento que otorga al consumidor, que en ningún caso sería menor de 5 días calendarios contados desde la fecha en que se refiere la comunicación. Con esta ley, los consumidores tendrán a su disposición la versión escrita o virtual del contrato de consumo celebrado y, por lo tanto, un real conocimiento de sus derechos y obligaciones como consumidores en el marco de una relación contractual en particular. Con la aprobación de esta ley se cubre un vacío normativo, toda vez que no existe legislación respecto al perfeccionamiento del contrato vía telefónica o electrónica. Por lo expuesto, señor presidente, pido a la representación nacional su apoyo para aprobar este proyecto de ley. Gracias, congresista Elías. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, por lo tanto, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición. ¿Algún congresista? Congresista Lescano tiene la palabra. Señor presidente, es un asunto importante para los usuarios y consumidores que van a celebrar contratos de servicio de energía eléctrica y telefónica. Actualmente se están pactando los contratos vía Internet, pero lamentablemente las empresas no están enviando toda la información para que el usuario pueda conocer íntegramente los términos del contrato, ni remiten los anexos. Están remitiendo solamente unos resúmenes, escondiéndole información importante contenida en el contrato al usuario y consumidor. No establece, señor presidente, las normas actuales que deben las empresas remitir todo el contrato. Yo le pediría al congresista Elías Ábalos, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, que diga expresamente en el dictamen: no se puede remitir resumen del contrato, tienen que remitir todo el contrato, porque a veces desnaturalizan los contratos los señores de las empresas en los artículos que no son remitidos al usuario y consumidor para su celebración, ni son remitidos además los anexos correspondientes. Yo, para hacer un contrato de telefonía que trae una serie de cláusulas, a veces cláusulas abusivas, señor presidente, tengo que conocer todo el contrato y tengo que revisarlo, porque, repito, hay cláusulas abusivas, artículos del contrato que simplemente van en contra del usuario y consumidor. Remiten simplemente resúmenes, remiten la tarifa, remiten algunas cosas más, los minutos,
o el servicio cómo se va a prestar, pero a veces traen una serie de cargos y comisiones que lo hacen pagar al usuario y consumidor. Claro ejemplo es, señor presidente, en estos momentos, que en los contratos de telefonía postpago, para que uno no se pase de su plan tarifario y pague solamente ese plan tarifario contratado, los usuarios en estos momentos tienen que pagar 5 soles para que nos controlen, que no nos pasemos del crédito que nos da el plan tarifario. Eso debía estar, señor, en el contrato para que sepa el usuario y consumidor. No, no está. Lo ponen posteriormente, lo introducen o lo esconden. Presidente, tiene que remitirse todo el contrato, los anexos. Está bien, está en la línea correcta la Comisión de Defensa del Consumidor para defender a los consumidores, valga la redundancia, pero hay que completar la norma para que no se sigan con los abusos. El congresista Elías Ábalos me pide interrupción. Tiene la interrupción, congresista Elías. Se incluye el contenido del contrato, congresista Lescano. El Está íntegro. aquí. Sí. Muy bien, presidente. Para que continúe, nosotros estamos de acuerdo y creo que va a ser un dispositivo contenido ahora en esta ley que no va a permitir los abusos de las empresas, señor, porque el usuario y consumidor va a conocer el íntegro del contrato que va a suscribir y que es remitido precisamente a través de la celebración que ahora hacen pues por vía telefónica o hacen por el internet. Gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. ¿Algún congresista que desee hacer uso de la palabra en este tema? No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Elías Ábalos, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Solicito la representación nacional y al voto, señor presidente. Gracias, congresista Elías. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. En estos momentos se está registrando la asistencia antes de someter a votación el proyecto de la Comisión de Defensa del Consumidor 1155 sobre los contratos suscritos de manera virtual o de manera electrónica. ¿No? Este proyecto propone modificar la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para regular los contratos celebrados por vía electrónica o telefónica. Vamos a escuchar al congresista Elías Ábalos. Lo que respecta al contrato de consumo establece lo siguiente: